Bueno, buenas tardes. Seguimos acá en el cuarto trabajo de nuestra reunión de discusión de la práctica profesional. Nos acompaña Lourdes Rivero, que nos va a presentar también los avances de su trabajo, que está dirigido por el profesor Diego Azaf. Buenas tardes, Lourdes, bienvenida. Así que bueno, te dejamos entonces la presentación. Muchas gracias. Bueno, hola profe, hola chicos. Yo estoy trabajando sobre la reorganización del área de compras de una importante empresa comercial del norte argentino. Antes que nada, como para comenzar, introducir, bueno, se trata de la empresa en la que en la que estoy trabajando, a fines, digamos, de la materia, como para mantener la identidad. eh, se la denominó con las siglas EMP solamente como para que sea más entendible. Es una empresa que se dedica a la comercialización de materiales para la construcción y de ferretería. En esta empresa se da que hay muchas informalidades e irregularidades en todo lo que es el proceso de compra, en donde más que nada hay mucha participación, digamos, subjetiva de todas las personas que intervienen en los procesos, de manera que no se sigue un orden y cada uno realiza en función de lo que piensa que cree que está bien. Bueno, antes que nada, mi trabajo se basa mucho en lo que es el control interno, el sistema de control interno. Entonces, es importante saber qué es el sistema de control interno, que es un conjunto de planes, de procedimientos, de principios, de normas, de actividades y de acciones que buscan que una empresa alcance sus objetivos de manera eficaz y eficiente, de manera interrelacionada e interdependiente. Como marco teórico del trabajo, se utiliza una norma general de control interno, que es una resolución general de la Sindicatura de la Nación, en donde define, bueno, qué es el control interno y a su vez también define varios principios que son la base, digamos, de todo el trabajo. Por ejemplo, un principio de estructura, autoridad y responsabilidades, competencia del personal, otro principio que se llama definición e implementación de actividades de control, políticas de procedimiento. Entonces, en base a eso, se definió, bueno, los objetivos. Tenemos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es reorganizar toda la estructura del área de compras y los procesos de manera que se pueda priorizar la satisfacción del cliente, minimizando todo lo que es la carga administrativa y a través de la automatización de los procesos y de la consolidación de los procesos de control interno. Entonces, bueno, para poder lograr el objetivo general, obviamente había que definir objetivos específicos, los cuales son 6. El primero es definir una estructura de compras para el área de compras que sea acorde a una empresa comercial. Luego, establecer cuál es la importancia de llevar a cabo un plan de compras, y dentro del plan de compras uno de los elementos es el presupuesto de compras. También determinar cuáles son las formalidades que tienen que tener los documentos que intervienen en el proceso de compra, en este caso lo que sería una orden de compra, un pedido interno de compras, una solicitud de cotización. Estandarizar los procesos o sea, el proceso de compra y todos los subprocesos de manera de que siga un orden y tenga una coherencia lógica. Definir actividades para el control interno, digamos, sí, que hay procedimientos del control interno, y por último, definir políticas de compras que sirvan como guías de acción para ejecutar las compras. En cuanto a la metodología, se trata tiene un enfoque tiene un paradigma interpretativo que busca examinar los procesos actuales de compra con las irregularidades y las informalidades que tiene, y en base a eso ver cómo influyen esas debilidades en el cumplimiento de los objetivos. Es un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción, porque comprende el problema y también propone planes de acción para poder resolver ese problema. Bueno, acá es importante aclarar que yo estoy trabajando en una consultora y esta empresa en la que estoy trabajando es un cliente de la consultora, por lo que se pueden, digamos, aplicar planes de acción y resolver, digamos, este problema.
Bueno, el trabajo hasta el día de hoy se realizaron 3 etapas. En primer lugar está la etapa de relevamiento, en donde consistió básicamente en hacer unas entrevistas estructuradas a todas aquellas personas que intervienen en el proceso de compras. Para eso se entrevistaron a cada uno de los encargados de las compras. Bueno, acá también es importante aclarar que las compras están departamentalizadas por productos, por lo que hay un encargado de compras de ferretería, otro de terminaciones y otro de compras metalúrgicas. También una encargada de pago a proveedores y el encargado de depósito. Se entrevistó el encargado de pago a proveedores porque es quien hoy en día está confeccionando el legajo de compras y conformando la factura del proveedor. Por lo tanto, interviene en el proceso de compras. Las entrevistas más que nada tienen preguntas del tipo de en qué función están actualmente, a quién tienen como superior, si responden a otras personas, digamos, cumplen órdenes de otras personas que no sean su superior, por ejemplo, de otros sectores, si tienen personas a cargo y cuáles son los principales procesos en los que intervienen y los documentos que generan en esos procesos. En base a lo que son estas entrevistas estructuradas, se logró hacer un organigrama, bueno, relevar un organigrama, digamos, hacerlo en función de lo que el personal entrevistado había brindado la información. Y bueno, no sé si se puede ver ahí, pero bueno, es bastante raro el organigrama porque, bueno, está cada uno de los encargados de compras tiene, no tienen un jefe de compras, sino que cada uno responde a un jefe distinto. Como se puede ver que los encargados de compra metalúrgica y de ferretería responden a los socios gerentes, mientras que el encargado de compras de terminaciones responde a un gerente comercial. El encargado de depósito tiene como jefe al gerente administrativo y a su vez el encargado de depósito tiene a su cargo los operarios del depósito. Y por último, la encargada de pago a proveedores también responde a los socios gerentes. Otra cosa que se realizó posterior a las entrevistas fue dibujar los procesos de compras actuales. Para eso se utilizó la herramienta diagrama de bloques para poder tener una manera más fácil de dimensionar y visualizar el proceso. Se graficó cada una de las compras. ¿Por qué se las grafica de manera diferente? Porque cada una se realiza de manera distinta. Al no haber un proceso, al no estar estandarizado el proceso, cada uno de los encargados realiza su parecer y según su conocimiento. Luego la recepción de la mercadería en sucursales, la redistribución, esto tiene que ver con como esta empresa tiene sucursales en Salta, en Catamarca, en estas sucursales que están fuera de la provincia, los proveedores no llegan, por lo que la mercadería llega a la sucursal que sirve como depósito de Tucumán, y desde la sucursal de depósito se la redistribuye. La recepción de la mercadería por redistribución, la cual es distinta a la recepción de mercaderías en sucursales cuando es directamente desde el proveedor, y la conformidad de la factura del proveedor. En la segunda etapa se trata de una etapa de diagnóstico en la cual se analizan y se interpretan las entrevistas, los procesos relevados y el organigrama actual, y se logran determinar cuáles son las principales debilidades que tienen, que hay en todo el área de compras, en los procesos y en la estructura. Entonces así se logró clasificar a las debilidades en 6. En primer lugar están las debilidades en la determinación de las compras. Esto está reflejado, por ejemplo, en el hecho de que no llevan un plan de compras ni un presupuesto de compras. Entonces, por ejemplo, lo que me decía la encargada de compras metalúrgicas es que ella, por ejemplo, compra en función de su conocimiento y de su experiencia. No sigue, por ejemplo, un stock mínimo o un reporte de puntos mínimos, por ejemplo. Después la debilidad en la forma en la que se ejecutan las compras. Esto tiene que ver con, por ejemplo, que
el hecho de que, por ejemplo, no hay un control previo, por ejemplo, cuando se hace una compra, la orden de compra esa se realiza sin ver si, por ejemplo, antes hay una orden de compra pendiente por parte de ese mismo proveedor. Y a su vez también, como está departamentalizado por producto, cada uno acciona de manera diferente. Después tenemos las debilidades en el subproceso de emisión de la orden de compra y en el seguimiento del pedido. Muchas veces las órdenes de compra son enviadas a los proveedores sin tener una firma de su superior. Y, por ejemplo, que las órdenes de compra no tienen una fecha de entrega. Entonces, así no se sabe cuándo va a ser una fecha estimada en la que va a llegar el pedido y tampoco se puede hacer un correcto seguimiento del pedido, lo que también deriva en que, por ejemplo, no haya materiales para la posterior venta. Después están las debilidades en el subproceso de la confección del legajo de compra, que como dije anteriormente, lo confecciona la encargada de pago a proveedores. A veces llega la factura del proveedor, pero no está todos los documentos anteriores que se requieren, como por ejemplo la orden de compra o el remito del proveedor. También están las debilidades en el subproceso de conformidad de la factura del proveedor, en donde, bueno, también en la conformidad la realiza la encargada de pago a proveedores. La orden de compras, la factura del proveedor solamente se controla con la orden de compra y no hay un control, por ejemplo, con el remito de proveedor. Y por último, las debilidades en la estructura interna. Esto es, bueno, lo que está claro, como se vio en el organigrama, es que no hay un jefe de compra que pueda coordinar las compras de los 3 departamentos, tampoco hay manuales de funciones definidos para cada puesto, y no hay políticas de compras que permitan guiar todo el proceso. Y la tercera etapa es una etapa de propuestas de mejora en la cual, bueno, hasta el día de hoy se realizaron 5 propuestas de mejoras, digamos. Primero, un organigrama del área de compras, en donde se puede ver ahí que está el gerente comercial, quien es quien tiene a cargo al jefe de compras. Este jefe de compras coordina a los 3 encargados de compras, digamos, al de departamento de metalúrgica, al departamento de terminación y al departamento de ferretería. Y por otro lado, hay otro sector que se llama factura de proveedores, que es quien registraría y conformaría la factura de los 3 departamentos de compras. Luego están las políticas organizacionales de compras, que son a nivel general y que tienen como objetivo ser un marco de referencia para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos. Se elaboró la importancia de llevar a cabo un plan de compra y por ende un presupuesto de compras, por lo que también se graficó el proceso de elaboración del presupuesto de compras. Se realizó un manual de funciones de cada uno de los puestos del área de compras. Para lo que son, digamos, los departamentos de metalúrgica, ferretería y terminaciones, es un manual para los 3 departamentos, ya que en sí el proceso es el mismo, solamente que cada uno está encargado de un producto diferente. Y por último, se hizo una fragmentación y cursograma de los procesos propuestos. Dentro de los procesos, digamos, elegí mostrarle lo que son las fragmentaciones, ya que me parece una manera más fácil de poder ver el proceso y entenderlo, ya que el cursograma tiene más archivos, actividades, documentos que por ahí no son tan fáciles de entender. Bueno, el primer proceso es, como dije antes, la elaboración del presupuesto de compra, en donde acá interviene todo lo que es el presupuesto de ventas, las políticas de stock. Luego, quien lo realiza es el jefe de compras y lo consolida el gerente comercial. Después, el segundo proceso es el de compra de mercadería, en donde, bueno, es un solo proceso para los 3 departamentos, que tienen como principal, digamos, la primera actividad es cuando aparece la necesidad de compra, ya sea por parte de la sucursal, en donde realiza un reporte de puntos mínimos en base al stock mínimo, y o por el gerente comercial, por ejemplo, cuando recibe una oferta de un proveedor o alguna compra urgente. Luego lo que es analizar el presupuesto de compras, hacer un pedido interno de compras, enviar la solicitud de cotización a los proveedores,
y luego adjudicar esa compra a los proveedores, previamente habiendo hecho una planilla comparativa de precios. Y por último, emitir la orden de compra. Todo esto lo realiza el área de compras, digamos, de cada uno de los departamentos. Después está el proceso de recepción de la mercadería en sucursales, en donde se recibe la mercadería, se pesa el camión, porque el camión se lo pesa y así se ve cuál es la, digamos, cantidad de mercadería que trajo el proveedor. Se emite un informe de recepción, tanto el ticket balanza como el informe de recepción van a lo que es compra, quien controla el remito del proveedor y le da conformidad al remito del proveedor. Luego la distribución de mercadería desde logística, esta es la redistribución que expliqué antes, en donde se recibe la mercadería en la sucursal, y se hace una orden de distribución, que es más que nada una autorización de que salga mercadería del depósito para otra sucursal. La logística, que es el depósito, digamos, más grande, hace un remito interno en el cual da de baja esa mercadería que previamente fue dada de alta. Cuando se recibe la mercadería en las sucursales de destino, que se visualiza la orden de distribución y se confirma el remito interno, dando de alta la mercadería en la sucursal de destino. Y por último, la conformidad de la factura del proveedor, en donde aquí básicamente se recibe la factura del proveedor, se hace un análisis de la factura y se determina si hay inconsistencia de cualquiera de los tres tipos, de cantidad, de calidad o de precios. Luego, si es que hay inconsistencias, interviene facturación para emitir una nota de crédito o una nota de débito. Después se conforma la factura del proveedor, cuando se solucionó la inconsistencia o bien en el caso de que no haya habido consistencias, y por último se consolida las cuentas a pagar. Esto es más que nada cuando ya queda el legajo de compras conformado y está listo para enviar a pago a proveedores. Y bueno, eso es lo que hasta ahora tengo hecho. Y como, digamos, lo que me faltaría, que es lo que, digamos, tengo en mente, son las matrices administrativas y las matrices de control interno, que creo que es básicamente lo más importante, debido a que mi base y mi marco teórico es todo lo referido al control interno. Bueno, Lourdes, nos vamos a quedar acá porque están muy buenas las diapos. Para comenzar desde el Gracias. principio, ¿sí? Así, a ver si podemos retroceder un poco. Acá está, buenísimo. A ver, vamos, te felicito por las diapositivas, muy buenas, ¿no? Muy buenas. Tengo Gracias. un par de observaciones para hacerte, para pulir mejor el trabajo. Siempre tratan de ser observaciones Sí, constructivas. En la presentación, sí, sí, yo sí. no comenzaría por esto. Podría anotar, pero va a ser muy violento. Ujú. Mejor no lo anoto. Entonces, lo señalo acá. Esto es el marco teórico. Entonces, bueno, puede empezar con la Sí, introducción con el marco teórico. Va, es una opinión mía. bien. Yo empezaría Sí, 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 con la introducción de la empresa, a qué se claro. dedica, un poco caracterizar el objeto de estudio, ¿sí? Yo no empezaría con esto, Bien, ¿sí? Después, y bien. después dijiste, bueno, después yo lo indicaría luego, pero este marco teórico, sin mal no te escuché, dijiste de la sindicatura general, algo así dijiste. Sí, es una resolución general, sí, Ah, exacto, sí, de la Sindicatura General de porque la Nación. porque la empresa tiene contrataciones con el Estado, por No, pero eso. más que nada lo usé como marco de referencia para todo lo que es definir digamos, el control interno. Porque generalmente en el control interno, que nosotros, vos hiciste con nosotros el control de gestión, no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Cuál? El informe COSO. El informe Sí, COSO. sí había pensado en eso, pero me parecía como más, Ajá. eh, digamos, aplicable a la empresa, digamos, más fácil de entender también y más Bueno, aplicable a la está bien. empresa, Ujú. lo que era esta resolución que que está como muy, ¿Te parece digamos, más pertinente? Bueno, sí, sí, por muy eso era. Está explícita bien, y buenísimo, está bien. Sí, 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 eso es un aporte nada más. sí, Era sí. eso. Yo Lo que sí empezaría. utilicé también como marco teórico es el libro de Simons, lo que Ah, son las las palancas. palancas. Sí, 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 eso. Bueno, entonces yo en lugar de introducción, acá, en lugar de este gráfico, que yo lo indicaría más adelante, yo acá bien. pondría como la caracterización de la empresa, lo que se pueda, por supuesto, me parece muy bien eso, porque a veces uno trabaja con información muy sensible de las empresas, Sí, sí, entonces sí. me parece perfecto cuidar la reserva, más si es una consultora,
es importante ese detalle que no es menor, ¿no? Por la cuestión del secreto profesional. Así que en ese sentido, la verdad que muy bien ese aspecto. Entonces, por lo menos acá caracterizar el objeto de estudio, que es un cliente de una consultora donde vos estás trabajando, bueno, lo que vos consideres que se pueda decir de la empresa sin relevar, por supuesto, datos sensibles. La situación Bien. problemática muy bien, exactamente, irregularidad e informalidad en el proceso de compra, está perfecto. En los objetivos, reorganización del área, bien, y Ahí tendré que cambiar lo de la formalidad de los documentos, cambiar el verbo, ya lo anoté. sí, determinar, sí, porque determinar en metodología es como muy, que tiene otra connotación, ¿sí? Explicitar Sí, sí, sí. o formalizar directamente los documentos del proceso. Bien, Me parece que los objetivos podrías mejorarlo porque no dejan de ser, como lo dijimos hace un momento, de ser como más que actividades, parecen actividades y es cómo, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué claro. establecer pautas de elaboración del presupuesto de compra? Bueno, Claro, eso sí, sí, yo más que nada, por ejemplo, puse eso, pero después puse, por ejemplo, el definir políticas de compra que sirvan como guía de acción, digamos, como claro, bueno, está bien, eso sí, es muy lo grave. puse todo junto. Otra cosa acá, mira, en la metodología tenés como una inconsistencia. Sí. Porque si vos decís que es un paradigma interpretativo, Ujú. deberías o ser un diseño fenomenológico o de teoría fundamentada, emergente o sistemática, porque vos estás como interpretando, estás haciendo hermenéutico. Pero yo creo que no estás haciendo Sí, hermenéutica, estás haciendo investigación de acción, entonces el paradigma es sociocrítico. Es un bien. paradigma sociocrítico, Ah, en realidad, claro, porque estás haciendo una intervención claro, concreta, ¿no? Bajo un claro. paradigma sociocrítico. Eso cambialo. Y Bien. nuevamente, como es quali, nuevamente te falta la triangulación. Eso es muy recomendable cuando vas a hacer quali, triangular los métodos, las técnicas, ¿sí? Las técnicas. Entonces tenés entrevistas, tenés observación y ponés método documental, porque también estás haciendo como la, digamos, relevando bibliografía. Te falta esa técnica, es Ujú. decir, la estás usando, uno la usa como implícitamente, pero no se da cuenta que es una técnica, hay una técnica esta, ¿no? Sí, La del método documental, porque estás relevando digamos, documentos, estás leyendo bibliografía. Entonces ahí tenés el método documental para triangular los métodos, ¿sí? O las técnicas de la bien. entrevista, observación, participante, no participante, seguro que sea, y la cuestión del De las buceo. dos. El buceo, digamos, la técnica de revisión documental, esa es la técnica, revisión documental, que la hacemos, siempre hacemos eso, pero como que no somos Sí, sí, conscientes, sí. para triangular, ¿no? Después, bueno, en la etapa de relevamiento perfecto, acá las entrevistas, nuevamente, ¿cuántas entrevistas hiciste? Esa, las cinco esas. Bueno, y sería bueno con lo que le dije a Gonzalo, fíjate un mapa cognitivo, así como un mapa conceptual de las categorías que emergieron. Esto, Bueno, Sabrina, le podemos pedir mucho a Sabrina. Había un trabajo, ahora que lo estamos trabajando, presentando en metodología de la investigación, Adra, Alul y Ávila, las tres A. Ellos hicieron un trabajo de metodología de la investigación que no sé si vos estabas con nosotros, de relevamiento de la preferencia en la compra de calzado. Entonces hacen no. entrevista y termina con un mapa cognitivo. Entonces sería bueno hacer ese esfuerzo del mapa cognitivo porque como que Bien, te va a dar sustento para luego justificar tal vez todas las intervenciones que vos proponés, ¿no? Como que ahí perfecto. está la justificación. Eso como un aporte si tenés tiempo. Es interesante esa Sí, sí, herramienta, ¿no? El ordenador relevado me bien. parece perfecto, los diagramas de bloque, muy bien. La etapa de diagnóstico estaba muy bien. Ah, ¿sabes lo que tal vez sería bueno? Es como acá Sí, cuando vas a investigación-acción, viste que es Carl Lewis que habla de unfroze, action y froze. Entonces, o sea, el sí, descongelamiento, la propuesta, la claro. acción y el congelamiento. Entonces, como Sí, que gráficamente será bueno decir que acá estás en el descongelando. Entonces, tal vez por ahí puedes decir esas tres etapas que tiene el método, pues estás en la primera etapa y la etapa de relevamiento que es bien. el descongelamiento, ¿sí? Bueno, son como aportes que si te sirven, Sí, 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 vos sí. revisalo. Lo mismo, sigues acá en la etapa de diagnóstico, está en la primera etapa de investigación-acción. Investigación-acción práctica, me parece que estás haciendo vos, ¿verdad? Eh, el Sí, autor habla de dos tipos de investigación-acción, ¿no? Me parece que es práctica, porque estás sobre las prácticas, digamos, de gestión.
Y después ya, acá está como en la segunda etapa, que es las propuestas. Acá, para mí, viste, yo en la presentación iba y volvía, porque claro, sería bueno haber contrastado Los lo dos organigramas. relevado para que uno, sí, porque yo, por eso yo iba y venía para ver Sí, esto, sí, sí. de interesante, pero fíjate que voy a poner ahí, organigrama relevado versus el propuesto, y así vos ves la diferencia y ves Claro. la propuesta, ves la Bien, brecha que vos estás como tratando de disminuir, que eso visualmente es muy interesante. ¿Ah? Eso es bien. interesante en la presentación. Bueno, las políticas, y bueno, eso también muy bueno. Yo, si hiciste los cursogramas, yo podría, Sí, los tengo hechos. pero como lo hizo Julia, viste que dice, yo hice 11 cursogramas, y Claro, a pongo uno. título de ejemplo pone uno solo nada más. Indica Claro. uno solo porque, para ver porque vos tenés que visibilizar el esfuerzo, ¿ah? Del trabajo. Bien. También te faltaría como las conclusiones parciales, o sea, reflexionar sobre este proceso en el cual vos estás inmersa, o sea, la importancia del sistema de control interno, cómo el sistema de control interno es clave específicamente en las compras, cuáles son... Hay una cosa interesante que deberías como Claro, sí, eso lo reflexionar. tengo en el plan de trabajo, Ajá. en el marco teórico. Sí, sí, pero me parece que es algo que para tu, ya cuando hagas el documento final, reflexionar eso, ¿no? El control interno, las Claro. compras, y lo que yo pensaba, lo que estábamos charlando también con Gonzalo, vos estás proponiendo acá, bueno, de la consultora, por supuesto que es el cliente de la consultora, eh, un cambio. Y de ahí vos Sí, tenés que ser muy inteligente, reflexionar tal vez ya para las conclusiones, porque no es para que vos investigues esto, pero sí reflexionar para que queden como una puerta abierta para futuras investigaciones, es esto, ¿no? Cómo implementar el cambio en el fondo, porque vos esto es hard, esto lo dice Julio Soria, han visto que están los soft y los hard, y es como que las sí, dos están íntimamente, nosotros estamos en una herramienta hard, que es lo que es la estructura, el diseño, es hard, pero eso no quita que el sí, soft esté ahí latente, y como claro. Dice Drucker, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y Mi yo te acuerdo diría de que control de gestión. sí, yo diría que Drucker diría también que la cultura se come al diseño organizacional en el almuerzo. Sí, Si se come sí, la estrategia del desayuno, se lo come al a la diseño estructura. organizacional o a la estructura en el almuerzo, diciéndote esto. O sea, qué importante reflexionar, ya que vos estás inmersa en la consultoría, este proceso de cambio, de aceptación, de cómo vos ves la gente si participa, no participa, la valoración que les da. Sí, Es interesante, pero yo lo pondría en las conclusiones, ¿no? Tener como claro, más que punto y nada tópico cuando, para reflexionar. claro. Sí, acá me pasan, bueno, como yo decía antes, que hay gente que trabaja por ahí hace mucho tiempo, entonces, claro, piensa que por ahí tiene todo el conocimiento que necesita y que, por ejemplo, no hace falta un presupuesto de compra o un plan de compras. Claro, Y sí, eso sí. es como que lo que más llama la atención. Sí, 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 impresionante como cuando las empresas, yo justo tengo un cliente y tiene problemas en las compras. Él, cuando la empresa es pequeña, es como que está centralizado todo en el dueño. Pero si vos querés dar un salto, tenés que comenzar a descentralizar y justamente en este negocio las compras son clave porque es un proceso productivo. Entonces hay Claro, como compras que son clave y hay que sistematizar. Yo te escuchaba y pensaba en el cliente. Es interesante eso. Bueno, la verdad que muchas gracias, Lourdes. Te felicito por el trabajo. Espero que muchas puedas gracias. usar estos aportes para seguir Sí, sí, ya anoté mejorando el todo. trabajo, ¿no? Y por supuesto son aportes, ¿no? Que tenés que hacerlo así. Pero bueno, después lo discutí con Diego. Sí, sí, Las, sí, las ahora le mando clases, un mail. sí, sí, las clases van a quedar grabadas. Ya las voy a subir yo al aula virtual. Cualquier cosa después la comparte con el profe. No hay problema. Bueno, Sí, Juan José, consulta casi van a quedar grabadas. Sí, quedan grabadas, así, bueno, les quede como registro y también para nosotros como memoria. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo acabo de dejar grabar para que veamos algunos aspectos prácticos de nuestra materia. Así que bueno, les agradezco por participar y bueno, y estamos a su disposición. Y a partir de ahora vamos a ver algunas consultas ya particulares. Pero bueno, les agradezco por compartir este espacio. ¿No? Muchas gracias. gracias, profe.